Nuestro estudio de hoy se titula Levántate y santifícate. Levántate y santifícate. Y vamos a estar leyendo en el libro de Josué en el capítulo 7. Vamos a leer inicialmente del verso 1 hasta el verso 3, hasta el verso 2, y luego vamos a pasar al verso 10, hasta el verso 4. Del 1 al 4 y después vamos a pasar al verso 10. Josué capítulo 7, del 1 al 4. Dice, hermanos, en esa escritura de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y el verso 10, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Vamos a leer hasta ahí. Para la mayoría de cristianos, hermanos, hablar de derrota es hablar de pecado, de castigo, de culpa. Hemos cultivado un pensamiento que nos ha llevado a pensar que cualquier momento de derrota, de fracaso en alguna empresa, en algún intento, en algo que queremos hacer o lograr, es sinónimo de castigo de parte de Dios. Ciertamente nadie debe apreciar una derrota, un fracaso como algo bueno o como algo deseable. Por supuesto que no. Hacemos bien cuando continuamente decimos: reprendemos cualquier espíritu de derrota. Reprendemos todo espíritu de fracaso. Es correcto tener una actitud positiva en todo lo que hacemos. Es correcto reprender el fracaso y la derrota. Pero hay que distinguir, hermanos, entre un espíritu derrotista que continuamente está esperando que llegue la derrota o el fracaso, y una actitud realista que reconoce que en la vida, aunque no nos gusta, tenemos que reconocer que en ocasiones la derrota puede aparecer. Tenemos que reconocer que en ocasiones el fracaso puede llegar en algo que queremos hacer, en algo que hemos proyectado, en algo en lo que hemos trabajado, en algo que hemos querido alcanzar. Esa posibilidad existe. Nuestra actitud hacia todo lo que emprendemos debe ser positiva, por supuesto que sí. Pero esto no implica olvidarnos de que en algún momento podemos fallar. Nuestros planes pueden fallar. El problema es qué actitud tomamos cuando el fracaso se presenta en nuestra vida. Si con reprender el espíritu de derrota bastara para ganar siempre, pues todos seríamos muy felices, porque todos pasaríamos todo el tiempo reprendiendo cualquier fracaso y nunca fracasaríamos en nada. Pero como ya hemos dicho, reconozcamos que parte de esta vida es que en ocasiones las cosas no nos salen bien. Es que en ocasiones, aunque no dependa de nosotros, los resultados de lo que hacemos no son lo que esperábamos. Atrevámonos entonces a aceptar que la derrota podría estar presente en nuestra vida. Entendido entonces que a veces la derrota no se puede evitar, la gran pregunta es: ¿qué podemos hacer cuando las cosas no salen bien? ¿Qué actitud hemos de asumir cuando las cosas no resultan como nosotros lo esperamos? Según este pasaje, lo primero que deberíamos hacer es mirar la derrota como la mira el Señor. Josué, hermanos, es el protagonista de este pasaje.
Y parece que Josué tiene el mismo problema que podríamos tener algunos de nosotros. Si se fijaron en el contexto de los versículos que leímos, Josué viene de tener grandes victorias militarmente hablando. Ha terminado con la fortaleza de Jericó. Siguiendo las indicaciones de Jehová, aquella fortaleza cayó y el pueblo de Israel pudo subir triunfante y vencer a aquellos enemigos. Después de aquella gran victoria, todo era felicidad, todo era optimismo. El pueblo se fortaleció en su confianza en sí mismos y en su confianza en Jehová. Todo esto había provocado o llegó a provocar que cuando se trató de atacar esta ciudad que se llama Jaí, a ellos les pareció que ya ellos tenían suficiente experiencia militar como para vencer a cualquier enemigo. A ellos les pareció que ya tenían suficiente fuerza en sí mismos para vencer a una ciudad pequeña como Jaí. Y sin embargo, este hombre, hermano Josué, cumple con los requisitos militares y dice: vayan primero a reconocer la ciudad, a ver cómo está la cosa, si será difícil vencerla o no. Y manda a alguien a que vaya a reconocer la ciudad. Y estos regresan con un informe y le dicen: no fatiguen a todo el ejército. Con 2,000 o 3,000 hombres que manden, con eso se los acaban. Porque estos son pequeños, porque estos no son fuertes, porque no son una gran ciudad, porque no tienen un gran ejército. Y nosotros sí somos fuertes, nosotros ya venimos de librar grandes batallas. Y eso es exactamente lo que hicieron. Mandaron nada más que 3,000 hombres. ¿Y cuál fue el resultado? Según lo que leímos. Todos huyeron delante de los de Jaí. Fíjense qué cosa más tremenda. Los superaron de tal manera que ellos salieron huyendo del campo de batalla. Los judíos salieron huyendo del campo de batalla porque aquel enemigo supuestamente débil y pequeño los había derrotado de una manera abrumadora. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema es, hermanos, que ellos habían confiado demasiado en sí mismos. Se les había olvidado que la victoria ante la fortaleza de Jericó la habían logrado porque Jehová había movido su brazo, porque Jehová había extendido su fuerza. El Señor les indicó y les dijo: le van a dar una vuelta todos los días alrededor. Y el último día le van a dar ¿cuántas? 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta aquello cayó. Es decir, el de la victoria fue Jehová. Ellos se la adjudicaron, ellos la gozaron, ellos se deleitaron en aquella victoria, pero la fuerza la había puesto Jehová de los ejércitos. Ellos habían puesto la fe y la obediencia, pero la fuerza había venido de Dios. Pero esta vez, hermanos, ellos calcularon esta batalla en base a su fuerza. Y dijeron: no, con 3,000 que vayamos es suficiente. ¿Para qué vamos a hacer tanto movimiento? Nos vamos a acabar pronto. Aquello fue un fracaso total. Aquello fue un fracaso, hermanos, verdaderamente terrible. Pero lo más triste de todo, lo más doloroso de todo y lo que a nosotros nos enseña quizás más es la reacción de Josué. Josué, un hombre de Dios, un hombre que conocía a Jehová. Y sin embargo, hermanos, este hombre le dice al Señor unas palabras tremendas. ¿Para qué nos trajiste aquí? Para fracasar de esta manera. Es decir, según Josué, la culpa era de Jehová. ¿Para qué nos trajiste aquí? Casi le está diciendo: ¿para qué nos abandonaste en esta situación? ¿Por qué nos dejaste en esta condición? Es decir, hermanos, Josué estaba mirando el fracaso como un castigo de Jehová, cuando en realidad era consecuencia de su propia negligencia. Era consecuencia de no haber reconocido que antes que cualquier otra cosa debieron invocar el nombre de Jehová y decirle: Señor, si tú vas con nosotros, vamos a vencer. Si tú estás con nosotros, vamos a vencer. Pero no lo hicieron. Sin embargo, en la confusión, en el dolor, en la frustración, aquel hombre dice: ¿para qué nos trajiste aquí?
¿Para qué nos pusiste en esta situación? Lo cual era entonces doblemente injusto para con Jehová. Se habían olvidado de él en la batalla y encima le echaban la culpa de aquel resultado desastroso. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Cuidarnos de no apropiarnos o no creernos dueños de las victorias del Señor. Nosotros hemos visto, hermanos, en nuestras vidas, quién sabe en cuántas ocasiones y de qué maneras, cómo el Señor nos ha llevado a grandes victorias en nuestra vida. Todos nosotros tenemos testimonio de grandes victorias, de grandes batallas en las que hemos salido triunfantes porque el Señor estuvo con nosotros. Reconocemos conscientemente que en nuestras fuerzas no hubiéramos podido vencer en aquellas situaciones o en aquellas circunstancias, pero Jehová nos sacó con brazo fuerte y extendido. Él llamó a sus ejércitos, Él es el capitán de los ejércitos de Israel y comandó nuestra batalla y nos trajo a la victoria. Amén. El asunto es que gozamos la victoria, nos alegramos en la victoria, celebramos la victoria, tomamos el botín de la batalla, pero de repente se nos olvida que la clave de todo fue Jehová. Y de repente comenzamos a pensar que lo hicimos en nuestras propias fuerzas. Cuando nos adueñamos de las victorias del Señor, se nos da por creernos capaces de vencer por nosotros mismos. Y entonces en algunas situaciones decidimos pelear en nuestras fuerzas sin contar con la ayuda de nuestro Dios. Y comenzamos a hacer lo mismo que Josué. Cuando las cosas no nos salen bien, entonces comenzamos a decir lo mismo que Josué. En el verso 7, lean ustedes las palabras de Josué en el verso 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Es una actitud, hermanos, totalmente negativa, absolutamente negativa. ¿Para qué nos hiciste esto a nosotros? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Es decir, miramos la derrota como un castigo de Dios. Esta es una reacción muy común en nosotros. Cuando algo nos sale mal, inmediatamente comenzamos a pensar: Dios me está castigando. Inmediatamente comenzamos a pensar: Dios me ha enviado un juicio por algo que yo he hecho mal. Interpretamos el fracaso como que Dios nos ha abandonado, como que Dios nos ha dejado solos en la lucha de la vida. Pero nunca nos damos cuenta de que el problema ha sido que no hemos seguido las instrucciones de Dios para pelear nuestra batalla. Que probablemente hemos peleado en nuestras fuerzas y nos hemos querido agenciar la victoria de Dios como si fuera nuestra. En la Escritura, hermanos, hay abundantes casos en los cuales el ser humano se quiso hacer suya la victoria de Jehová y fracasó. Uno de esos ejemplos, quizá para mí el más dramático y el más doloroso, al final del libro de Deuteronomio ustedes pueden leer la muerte de Moisés. La muerte de Moisés fue dolorosa. El Señor lo llamó y le dijo: Moisés, vas a morir y te voy a permitir que veas la tierra prometida. Desde ese monte donde él murió se mira la tierra prometida. Y le dijo: la vas a ver, pero no vas a entrar en ella. ¿Qué cosa más terrible esa? ¿Por qué lo considero, hermanos, terrible? Porque si alguien merecía entrar en esa tierra era Moisés. Moisés llevaba años soportando ese pueblo. Moisés llevaba años teniendo paciencia con ese pueblo terrible. Y sin embargo el Señor le dice: no vas a entrar. ¿Y por qué el Señor puede tomar esta decisión? Ustedes pueden buscar en el contexto. Esto se debió, algo grave tenía que haber pasado para que el Señor le prohibiera a Moisés entrar en la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan cuando salió agua de la peña? El Señor le dijo a Moisés: toma tu vara y reúne al pueblo.
y golpea la peña. Háblale a la peña, ¿verdad? Y saldrá agua de ahí. Entonces algunos dicen, hermano, no entró en la tierra porque en vez de hablarle a la peña la golpeó. Pero el Señor le dijo, trae tu vara. Y la vara le servía a él para golpear. Cuando cruzaron el Mar Rojo, golpeó las aguas del Mar Rojo y el mar se abrió en dos. De manera que no anda por ahí el asunto. ¿Qué sucedió entonces? Él golpeó la peña y salió el agua. El pueblo tenía sed y tomaron del agua. ¿Por qué entonces el Señor le hace un reclamo tan fuerte a Moisés y toma una medida tan drástica? Porque el texto dice, Moisés golpeó la peña enojado y les dice, ¿le daremos nosotros agua de beber a ustedes? Y golpeó la peña y salió el agua. Es decir, nosotros. No Jehová. Y el Señor le dice en ese mismo pasaje, por cuanto no me glorificaste a mí, no entrarás en la tierra. Quiere decir, hermanos, que el Señor no permite que nadie se apropie de su victoria. ¿Y por qué? Puede parecer esto egoísta, pero no es egoísta de parte del Señor. Al Señor no le pasa nada si no le honramos como el que verdaderamente nos da la victoria. Es a nosotros a quien nos hace daño, como sucedió en este pasaje. El Señor quiere que el hombre esté atento a que en las grandes victorias de su vida la fuerza decisiva ha sido la de Jehová y que la gloria debe ser para Él, porque Él ha sido el que nos ha sacado victoriosos. Si nosotros nos olvidamos de esto, vamos a comenzar a confiar totalmente en nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas son importantes, son útiles y colaboran a la victoria, pero no son las decisivas en situaciones graves, en situaciones que nos superan, en situaciones que van más allá de nuestras capacidades. Si nosotros nos olvidamos de glorificar a nuestro Dios, vamos a comenzar a glorificarnos a nosotros mismos y ya no vamos a contar con su fuerza. Nos vamos a despojar de esa ventaja de tener la fuerza de Jehová de nuestro lado y vamos a comenzar a fracasar. Por eso es que el Señor le dice al pueblo, no te apropies de mi victoria, porque si te apropias de mi victoria, ya no vas a descansar en mí, ya no vas a contar con mi fuerza, vas a tratar de hacerlo todo en tu propia fuerza y vas a fracasar. Amén. Entendamos el propósito de Jehová, hermanos. Dios quiere que no nos olvidemos que cuando los problemas en nuestra vida superan nuestras fuerzas, es la fuerza de Jehová, la fuerza que nos saca la victoria, y Él debe ser honrado y glorificado porque Él nos ha dado la victoria. Amén. Mientras nos mantengamos en ese orden, nosotros vamos a salir victoriosos de las situaciones y no vamos a caer en esta situación de fracaso en la que vemos a Josué en esta ocasión. ¿Qué otra cosa debemos hacer? La segunda cosa que debemos hacer cuando las cosas no salen mal, escuchar la voz de Dios. La voz de Dios suena enérgica, fuerte y suena, hermanos, a reclamo para con Josué. Levántate. Y le sigue una pregunta muy importante. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Lo leímos en el verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Fíjense qué interesante es esto. Josué se inclinó sobre la tierra, humillado delante de Jehová, pero reclamándole y diciéndole, ¿por qué nos hiciste fracasar? ¿Por qué nos dejaste abandonados? ¿Por qué nos dejaste en esta condición? El Señor le dice, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Esta pregunta es importante, hermanos, porque lo que Dios le está diciendo es, Josué, ¿ya te pusiste a pensar que esto no te sirve de nada? ¿Ya te pusiste a pensar que tú no me puedes reclamar nada a mí? Porque yo no he tenido nada que ver en esta situación. Porque ustedes han fracasado por su necedad. Porque ustedes han fracasado por su falta de dependencia de su Dios. ¿De qué te sirve estar en esa condición? ¿De qué te sirve estar llorando tus amarguras cuando son producto de tus propios errores?
de tu propia equivocación. ¿Por qué vienes tú? ¿Por qué te atreves tú a reclamarme a mí? Cuando yo soy un Dios que solo te he hecho el bien. Y que este mal que te amarga tanto es consecuencia de tus actos, no de los míos. Esta pregunta es importante, hermanos, porque Dios le está diciendo todo eso a este hombre. Ni yo te he castigado, ni yo te he mandado esta derrota. Esto es consecuencia de tus actos, solos, apartados de mí. Y encima vienes a culparme a mí de tus fracasos. ¿Qué equivocado estás? ¿De qué te sirve? Levántate. Pero es importante, hermanos, que le dice el Señor, levántate, porque esto no te sirve absolutamente de nada. Y en el verso 13 le dice de nuevo, levántate y santifica al pueblo. Esto sí era todavía más importante. Le dice, ahora que ya entendiste que yo no soy el problema, ahora te voy a decir cuál es el problema. Levántate y santifica al pueblo. Porque el pueblo se había quedado con el anatema. El anatema es aquello que Dios manda que debía destruirse. En las conquistas que ellos habían hecho, en el botín habían cosas que Jehová no quería que el pueblo conservara, porque eran sin duda alguna asuntos que tenían que ver con el paganismo que practicaban esas naciones. Y el Señor les había dicho, no se guarden nada de eso, pues el pueblo se había guardado algo. Lo mismo que le pasó a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl se guardó algunos animales y el Señor le había dicho, destruyan todo, no se queden con nada, es anatema. Pero él se quedó con algo. Y llega Samuel a visitarlo y le dice, ¿hiciste todo lo que Jehová te mandó? Y oigan ustedes a Saúl, sí Señor, lo hice todo. Y entonces le dice Samuel, ¿y qué es este balir de ovejas que yo escucho? Qué cosa más tremenda. Y le dice entonces, el pueblo se lo quiso guardar. La peor respuesta que podía dar. ¿Por qué era la peor respuesta que podía dar? Porque era el rey, él era el rey. No tenía por qué decir, es que el pueblo quiere y como el pueblo quiere. No, si él es el rey. La culpa era de él. Iba a perder el reino por su propia necedad. Iba a perder el reino por su propia rebeldía. Pero según él, todo lo había hecho de maravillas. El Señor le dice entonces a Josué en esta ocasión algo muy parecido. Levántate y santifica al pueblo. Porque si no santificas al pueblo, vuelven a pelear y vuelven a fracasar. ¿Por qué? Porque han desobedecido la voluntad de su Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que esto nos llama a nosotros a considerar que a lo mejor cuando algo no sale bien en nuestra vida es o porque nos hemos apartado de la voluntad de Dios o porque nos hemos guardado algo del anatema. Todos nosotros sabemos que cuando el Señor nos llama a la salvación, nos llama a renunciar a todo aquello que era parte de nuestra herencia pecaminosa en el mundo. Sabemos que esto es un proceso, sí, pero sabemos también que todos deberíamos avanzar todos los días de nuestra vida en el despojo de todo aquello que fue nuestra vida en el mundo. Pero de repente, hermanos, no sé qué pasaría si el Señor se nos presentara ahora y nos dijera, ¿hiciste todo lo que te dije? Y nosotros diríamos, sí Señor, he hecho todo. ¿Y qué es esto que tienes guardado aquí? ¿Y qué es esto que tienes escondido por allá? ¿Y qué es esto que has ocultado por acá? Quizás, hermanos, el Señor nos está diciendo, levántense y santifíquense, despójense de lo que hayan guardado, porque les estorba a la hora de la batalla. Porque les estorba a la hora de luchar por sus sueños, a la hora de luchar por sus planes, por sus proyectos, por lo que anhelan en la vida.
Ustedes tienen la voluntad, están dispuestos a esforzarse, pero el peso del anatema les puede estar restando fuerza. Pero el peso del anatema les puede estar restando comunión con el Creador. Y en la comunión con nuestro Dios es donde está la victoria. Por eso el Señor, hermanos, quizás en este pasaje nos vuelve a decir hoy a nosotros: levántate, no te quejes por lo que ha salido mal. Levántate, santifícate y Jehová te acompañará a la hora de la guerra y vas a alcanzar la victoria. Amén. Y vas a alcanzar a conquistar tus sueños. Y vas a tomar con tus manos aquello que anhelas, aquello que tienes en tu corazón, aquello que quieres realizar en tu vida. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, en nuestros sueños es realizable, pero alejados de Dios nada somos. Pero alejados de Dios, hermanos, no podemos tener la victoria. Despojémonos de todo lo que nos estorba. Despojémonos de todo lo que nos puede apartar de la presencia misma del gran capitán de los ejércitos de Israel. Y entonces vamos a alcanzar la victoria contra cualquier enemigo y vamos a revertir el aparente fracaso en una victoria grande y maravillosa para la gloria de Jehová. Amén. Su gloria será exaltada y nosotros vamos a alcanzar la bendición que tanto anhelamos. Revisemos entonces, hermanos, estas situaciones cuando algo no sale bien. Y descubramos quizás que en nosotros está la clave. En nosotros está la diferencia entre ganar o perder. En nosotros reside la llave para salir triunfantes ante cualquier situación adversa en nuestra vida. Amén. Vamos a orar.